tanto anabolismo como catabolismo. Todas esas reacciones químicas que ocurren en mi cuerpo a partir de una biomolécula, ¿no? Es metabolismo. ¿Y para qué se desarrollan estas reacciones bioquímicas? Básicamente se desarrollan para obtener energía. Todos los seres vivos necesitamos energía para comer, para caminar, para saltar, para dormir, para estudiar química, necesitan energía. Y esa energía lo obtienen de los alimentos, ¿no? Prácticamente de los alimentos. Bueno, entonces, por una parte, el tema de hoy es metabolismo. Por otra parte, informarles que su examen de segundo parcial es para la fecha de... ¿Les dijeron fecha? 8, 9 y 10 de la... 8. Correcto. Entonces, hay una fecha programada para el segundo parcial, que es 8, 9, 10. Después, no sé si es de todo lo avanzado, ¿no? O es solamente del segundo parcial. Pero todo está encadenado, ¿verdad? Los temas que hemos avanzado. Por ejemplo, esto de metabolismo celular es una continuación del tema de los carbohidratos. O sea, todo viene concadenado. Entonces, el tema de metabolismo es una continuación del tema de carbohidratos. Hemos estudiado los carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus funciones? Hemos estudiado los carbohidratos. Entonces ahora toca avanzar las reacciones bioquímicas que ocurren con los carbohidratos en el organismo. Son unas reacciones, transformaciones químicas que estas reacciones generalmente se ve un poco difícil, ¿no? Para quien recién hoy está avanzando este tema, se ve complejo, pero es fácil este tema. Este tema es relativamente fácil, pero hay que leer. Hay ciertas palabras que van a ingresar a su glosario, anotar. Y bueno, vamos a continuar con el tema de metabolismo. A ver, un voluntario que quiera leer, pueden ver en la pantalla, sí, por favor. Ya. Solamente el primer párrafo. Ya. Todo ser vivo requiere de energía para vivir, desde las plantas, animales, hasta el ser humano. Para cada una de las actividades diarias que realizamos, como el dormir, comer, jugar, crecer, pensar, implican un gasto de energía, llegando a obtenerla de los alimentos que ingerimos. Correcto, ¿no? Entonces, todos necesitamos las reacciones químicas para obtener energía. ¿De dónde obtenemos? De los alimentos. Ahora, al ingerir los alimentos, ocurren estas reacciones bioquímicas que son causantes de los diferentes cambios y transformaciones al interior de las células. Esto se llama metabolismo celular. Entonces aquí ya hay una definición de qué es metabolismo celular. Continuando, ¿no? En este mismo libro lo menciona organismos autótrofos, organismos heterótrofos. Entonces, ¿cuáles son los organismos autótrofos? Los que pueden obtener su propio alimento. ¿Lo pueden obtener su propio alimento? Reproducen solo. ¿Y los heterótrofos?
Requieren de algo para obtener su alimento y no se pueden reproducir a sí mismos. Requieren de ayuda. Muy bien, muy bien. ¿Ya han avanzado este tema en biología? Sí. Bueno, esos términos. Sí. Avanzaron catabolismo celular, anabolismo, ¿eso también? No. Recién acabamos de entrar a este tema hoy. Entonces, primero tienen que ir definiendo qué es metabolismo celular, qué es catabolismo, qué es anabolismo. Ejemplo de catabolismo, ejemplo de anabolismo. ¿A qué se refiere con catabolismo, anabolismo? Pero para ello vamos a mencionar que lo que dice en el libro, ¿no? El metabolismo celular. Entonces necesito un voluntario que lea este párrafo del metabolismo celular, solamente este párrafo, por favor. Son el conjunto de reacciones y transformaciones bioquímicas que se producen en la célula, transformando compuestos en moléculas útiles, permitiendo desarrollar las diversas funciones de nuestro organismo por medio de las enzimas que regulan y catabolizan cada una de las reacciones del metabolismo celular, además de las coenzimas. Bueno, metabolismo entonces ya tenemos que saber que son un conjunto de reacciones bioquímicas que se producen en la célula. Ese es metabolismo. Pero este proceso de metabolismo requiere de una sustancia llamada enzimas y coenzimas. Y yo ya había avanzado con ustedes qué eran las enzimas. ¿Se recuerdan qué eran las enzimas? ¿Las que destruyen? Sí. Ayudan a degradar las enzimas. Ayudan a degradar sustancias complejas a simples, ¿no? Les he dicho en clases anteriores que la célula es estricta, ¿no? Que para que una biomolécula de tipo orgánico, la célula acepta en forma de glucosa, ¿no? Y entonces la glucosa, a partir de glucosa voy a formar ATP. El ATP es energía. Entonces, para que se desarrolle lo que es el producto que se llama ATP, ¿no? Utilizamos a las enzimas, utilizamos a las coenzimas. Y entonces yo tengo que saber qué es una enzima y qué es una coenzima. Bueno, son básicamente las enzimas son proteínas, ¿no? Son proteínas que catalizan las reacciones químicas. ¿Cómo lo hacen? Acelerando las reacciones y disminuyendo la energía de activación. Entonces, eso es la función de una enzima. Las enzimas son proteínas de tipo cuaternario. ¿Recuerdan, no? Les dije que son de tipo cuaternario. Este tipo de enzimas, su función es acelerar las reacciones bioquímicas.
disminuyendo así la energía de activación. ¿Y qué son las coenzimas? Bueno, las coenzimas son moléculas orgánicas, pero que no son de naturaleza proteica. Entonces, básicamente las coenzimas, su función es transportar grupos químicos entre las diferentes enzimas. Bueno, entonces transportan grupos químicos en las enzimas. Bueno, esa es la función de las coenzimas. Entonces, ¿cuáles serán los tipos ahora de metabolismo celular? Los tipos son anabolismo, catabolismo. ¿Y qué significa anabolismo? ¿Alguien sabe qué significa anabolismo? Transformar de moléculas simples a complejas. Una manera de... Sí, está bien, su compañera dijo muy bien. ¿Ya? Pero cuando digamos están leyendo estos conceptos, ¿no? Hoy, ¿no? Siempre asociamos una palabra para que podamos recordar de una manera fácil, ¿no? Entonces, anabolismo para mí, yo lo asocio con formación o síntesis. Y catabolismo, destrucción, ¿no? Entonces, yo así lo asimilo de esa manera. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber, digamos, ¿no? Cuándo es anabolismo y cuándo es catabolismo. Y luego, en este libro, lo define lo que es anabolismo y catabolismo. Y vamos a empezar por el catabolismo, que es la destrucción, que es la desorganización. Entonces vamos a mencionar que el catabolismo celular es conocido también como una fase destructiva, ¿no? Debido a que las moléculas con estructura compleja se convierten en moléculas sencillas. Entonces, una molécula compleja, grande, macromolécula. Recuerda que yo les decía que las proteínas son moléculas grandes. Entonces las proteínas se tienen que degradar en sustancias más simples. Y si yo hablo de proteínas, ¿cuál será la sustancia más simple? Proteínas. ¿Cuál es la unidad básica de una proteína? ¿Aminoácido? Correcto. Aminoácido. Entonces, proteína es una sustancia compleja. Aminoácido es la sustancia simple. Entonces, catabolismo es la destrucción de moléculas complejas en moléculas sencillas. Y también menciona en esta fase de catabolismo que se libera energía. Van a liberar energía que se almacena en forma de ATP. Por ejemplo, les da ejemplos de catabolismo. Les menciona en primer lugar glucólisis. Y la glucólisis son una serie de reacciones químicas también, pero que en esta clase no se pide al estudiante que memoricen todas las reacciones, porque son una serie de reacciones, ¿no? Pero tienen que entender el concepto de glucólisis. ¿Qué es glucólisis? ¿En dónde se realiza la glucólisis? Y bueno, esos son los que tienen que anotar, ¿no? En su cuaderno de apunte, ¿no? O si no, para recordar.
Entonces, primero vamos por la palabra glucólisis, que es un proceso de catabolismo. Entonces, glucólisis significa la destrucción, destrucción, la destrucción de la glucosa. Eso es glucólisis. ¿Qué sucede? Que una glucosa se va a descomponer, se va a degradar en una sustancia que se va a llamar piruvato. Eso se llama glucólisis. Entonces, la glucosa se transforma en piruvato. Luego de piruvato se llama acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A es un sustrato del ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs continúa lo que es la cadena respiratoria. Entonces, y esas son las fases en las fases de la destrucción de la glucosa para formar ATP. Bueno, entonces glucólisis ya entienden que es la destrucción de la glucosa. Ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs se va a originar NADH, se va a originar lo que es también ATP, ¿no? Entonces hay una ganancia de ATP de energía. Y otro ejemplo de catabolismo es fermentación y la cadena respiratoria. Bueno, ahora menciona las fases del catabolismo. En las fases del catabolismo existe una fase preparatoria, una fase intermedia y una fase final. Entonces la fase respiratoria, en esta fase, las moléculas grandes se degradan. Por ejemplo, ¿no? Los polisacáridos se degradan en monosacáridos. Sustancia más simple. Los lípidos, los lípidos se van a transformar en ácido graso glicerina. Las proteínas se van a transformar en aminoácidos. Luego, continuando, tenemos una fase intermedia, que son los productos obtenidos de la fase preparatoria de esta fase, que son convertidos en acetilcoenzima A. Y la fase final es que la acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs. Bueno, entonces estas son las fases del catabolismo. Fase preparatoria, fase intermedia y la fase final. Continuando el tema, habla también de la respiración celular. Y hay dos tipos de respiración, tanto aeróbica y anaeróbica. Entonces, la respiración celular es una ruta metabólica que se lleva adelante en el interior de la célula, ¿no? A través de reacciones que degradan las moléculas orgánicas, produciendo energía para su funcionamiento. Respiración aeróbica. ¿Cuándo es respiración aeróbica? Le pregunto al grupo, ¿cuándo es respiración aeróbica? Cuando es con oxígeno. ¿Y respiración anaeróbica? Cuando No se aplica oxígeno. Muy bien. Entonces, respiración aeróbica, tiene que anotar, ¿no?, su cuadro de apunte, cuando hay intervención del oxígeno en condiciones aeróbicas. Y
anaerobia es sin oxígeno. Les da ejemplos de respiraciones anaerobias, ¿no? La levadura Saccharomyces cerevisiae, esos nombres así que de las levaduras y de las bacterias son únicos, ¿sí? Bueno, entonces la levadura no utiliza el oxígeno, ¿no? Para obtener vino a partir de las uvas. Bueno, entonces la levadura Saccharomyces cerevisiae nos sirve para obtener vino. Las bacterias también en condiciones anaeróbicas van a producir la obtención de productos lácteos y derivados, ¿no? Como el yogur y el queso. ¿Quiénes? Los lactobacilos. ¿Ya? Entonces ellos desarrollan una respiración de tipo anaeróbico. Fermentación alcohólica. Es un proceso químico que consiste en la producción de alcohol etílico. Esto se realiza a partir de ciertas levaduras para fabricar unas diversas bebidas alcohólicas a partir de azúcar, ¿sí? Entonces, básicamente la fermentación alcohólica es la producción de alcohol etílico, ¿no? A partir de ciertas levaduras. ¿Me entienden lo que es esta respiración anaeróbica? Sí, Aeróbica y anaeróbica. En el libro también mencionan la clasificación. Interesante esa clasificación, ¿no? Tal vez muy antigua, ¿no? Que yo no, en la materia de bioquímica, nosotros no llevamos esta clasificación anaeróbica, ¿sí? Pero interesante. Entonces, los tipos de clasificación es de acuerdo al tipo de elemento químico empleado en sustitución del oxígeno. Entonces, no emplean oxígeno, pero utilizan otras sustancias químicas. Eso nos dice, ¿no? Y las clasifican, ¿no? De acuerdo a ese tipo de elemento químico. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 respiración. Primero, respiración anaerobia mediante nitrato. Respiración anaerobia mediante sulfato. Respiración anaeróbica mediante dióxido de carbono. Y respiración anaerobia mediante iones de hierro. Esta es la clasificación por el tipo de elemento químico, ¿sí? Que emplear: nitrato, sulfato, dióxido de carbono, iones de hierro. Entonces ya sabemos la clasificación y ahora nos toca definir qué es una fermentación. ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué tipo de reacción se realiza? Entonces, básicamente que la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta. Aquí hay un término: oxidación. ¿Dónde se desarrolla? En el dialoplasma, por el que ciertos organismos obtienen energía. La oxidación de la materia orgánica no se transforma totalmente en materia orgánica. Y el rendimiento energético es bajo. Entonces,
¿Dónde se desarrolla la fermentación? En el cloroflasmo. Ocurre una reacción que se llama oxidación. Bueno, perfecto, ¿no? Es un paso de, es una transformación de sustancias de materias orgánicas en materias inorgánicas. Los tipos de fermentación que menciona en este libro son fermentación láctica, fermentación oxidativa y fermentación. ¿Quién quiere leer fermentación láctica? Voluntario. ¿Qué dicen? Continúa. La fermentación láctica es un proceso químico que consiste en la producción de ácido láctico a partir de la glucosa, que con la ayuda de ciertas bacterias y hongos se aplica para la elaboración de productos lácteos y derivados. Estas, a su vez, modifican su sabor, olor y textura. Entonces, básicamente, fermentación láctica es producción de ácido láctico. ¿Quiénes desarrollan esta fermentación? Las bacterias y el hongo. ¿Qué se puede elaborar a través de este proceso? Lácteos y derivados. ¿Qué realizan estos lácteos? Modifican el sabor, modifican el olor y modifican la textura. Entonces, ya estamos repasando qué es fermentación láctica. Entonces, hay otro tipo de fermentación oxidativa, eternólica. Es otra fermentación. Vamos por fermentación oxidativa. ¿Quién quiere leer? Voluntario. ¿Quién quiere leer? Muchas gracias. La fermentación oxidada requiere de oxígeno, por ejemplo, la fermentación donde se produce vinagre a partir del vino. Eso no me dice. En este proceso, el alcohol ético es oxidado a ácido acético, que es el vinagre. Bueno, entonces básicamente es la formación de ácido acético. ¿A partir de quién? Del alcohol etílico. ¿Qué ocurre? Una oxidación. Entonces el vinagre que utilizamos en la casa, en las comidas, ¿no? Los que utilizan, se llama, el vinagre tiene su nombre químico que es ácido acético. Bueno, entonces esta fermentación lo hace a través de alcohol etílico. ¿Se recuerdan que yo les dije que las plantas desarrollan sus propios nutrientes?
los seres humanos no desarrollamos. Nosotros tenemos que consumir para poder obtener energía. Entonces la fotosíntesis, vamos por la planta. La fotosíntesis se desarrolla en dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa, que depende de la luz para su realización. Y la fase oscura, ¿no?, que no depende de la luz. Y interesante esta clasificación de fases en la fotosíntesis. Es muy diferente. La fase luminosa es la producción de oxígeno a partir de dióxido de carbono. Para poder elaborar oxígeno a partir de dióxido de carbono, se requiere mayor energía, mayor poder reductor y menos agua. Entonces, acá en esta fase luminosa, para la producción de oxígeno se requiere de dióxido de carbono. En la fase oscura, que es sin luz, se van a sintetizar azúcares, aminoácidos, menos dióxido de carbono, requiere energía química, tiene un poder reductor y sales minerales. Bueno, el metabolismo de los carbohidratos es el proceso bioquímico de formación, ruptura y conversión de los carbohidratos en los organismos vivos. Los carbohidratos son moléculas destinadas al aporte energético, siendo la glucosa el carbohidrato más conocido en todos los organismos. Les está diciendo que la obtención de energía lo hacemos a partir de la glucosa. No puede ingresar a la célula en otra sustancia que no sea glucosa. ¿Dónde se lleva esta reacción bioquímica, ¿no? Se lleva en el dialoplasma celular. ¿Qué pasa? Una molécula de glucosa es degradada a dos moléculas de piruvato. Cuando se degrada una glucosa, se convierte en piruvato, se llama glucólisis. Entonces tienen que anotarse en un cuadernito, en su anotación, glucólisis, destrucción de la glucosa, que es la destrucción de la glucosa para la formación de piruvato. Entonces, una transformación de la glucosa a piruvato. ¿Listo? Entonces tienen que saber esos conceptos, que es un proceso de anabolismo o de catabolismo. Les pregunto a todos ustedes, ¿es un proceso de anabolismo o catabolismo? La glucólisis. Catabolismo. Es catabolismo, porque se va a destruir una molécula de glucosa para transformarse en piruvato.
Bueno, entonces eso se anotan en su cuaderno de apuntes cuando hagan sus mapas conceptuales, que son técnicas de estudio. Pero para transformarse una glucosa a piruvato, miren, es toda esta secuencia, ¿no? Es una secuencia única. Después de esto, existe lo que es el ciclo de Krebs. Pero no creo que ya es muy poco el tiempo para el examen del segundo parcial, ¿no? Y no se pregunta, pues, estas reacciones, pero tienen que saber que glucólisis es la transformación de glucosa a piruvato. Entonces, eso es lo que tienen que saber en este tema. La glucosa se transforma a glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Y la fructosa, ¿no?, tiene dos rutas, la fructosa. Puede transformarse en dihidroxiacetona o también llamarse gliceraldehído 3,4. ¿Qué sucede si la fructosa se convierte en dihidroxiacetona? La dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y bueno, gliceraldehído 3-fosfato se convierte también en gliceraldehído 1,3-bifosfoglicerato. Esto también se convierte en glicerato 3-fosfato, luego en fosfenol piruvato y lo que queremos obtener, ¿sí?, la transformación de glucosa a piruvato. Luego de piruvato se llama acetilcoenzima A. Se llama acetilcoenzima A. Y una vez que ya está en acetilcoenzima A, ella ingresa al ciclo de Krebs, que luego vamos a avanzar. Entonces, un poco complejo, pero no difícil. Si ustedes se ponen a repasar desde ahora este tema, ¿no?, ya les va a ser más fácil poder entender los procesos bioquímicos. Bueno, entonces la glucólisis, hemos dicho que es la transformación de glucosa a piruvato. Esa glucólisis también tiene otro nombre, se llama vía de Embden-Meyerhof. Entonces esto también es glucólisis. Y es un conjunto de reacciones bioquímicas anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, que tiene una etapa de activación. La glucosa, tras su activación y transformación en otras fructosas, se descompone en dos moléculas gliceraldehído 3-fosfato. Para esto se precisa energía aportada por dos moléculas de ATP. Disculpe, Licen, ¿puede volver a repetir lo de glucólisis, por favor? La glucólisis, ¿no?, sí, está en este libro, es la transformación de la glucosa a piruvato. Ese es el resumen, esa es glucólisis. En este libro menciona diferentes etapas de activación. Entonces la etapa de activación, estas son reacciones químicas. Una glucosa se transforma en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Para esto precisa energía aportada por dos moléculas de ATP. Este es el tema más complejo de todo el tema de temario de química. Entonces, si entienden este tema,
Los demás temas son muy sencillos. Este es el más complejo no solamente para ustedes, no solamente, también para los que están ya en la carrera, medicina, ya llevan una materia que se llama bioquímica. Y entonces, nuevamente, estudiar el metabolismo celular. Está en el pensum y el programa analítico de medicina. Los que vayan a ingresar a medicina, tomen atención a este tema, ¿no? No es que sea el más importante, no, ya. Pero todos, este tema es el más complejo, tanto para ustedes como para los estudiantes de la carrera. Entonces, pero es sencillo, no es tan complicado. Y en este libro les menciona por etapas, también, prácticamente las etapas, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, y las menciona así de esa manera. Entonces pueden anotar en su cuadernito otra vez. Primera etapa, no, existe una etapa de activación, ¿no? Una etapa de activación. Luego de la activación, ¿qué sucede? El ciclo de Krebs, ¿no? Primero es glucólisis, después ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Eso es básicamente el metabolismo celular, ¿no? Se anota. Glucólisis, ¿no? Ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Prácticamente eso es completamente lo que se va a estudiar en este tema, ¿no? Y continuando, esto también no lo vamos a repasar, no lo vamos a estudiar porque hay un resumen más adelante de este tema. Básicamente son reacciones, ¿no? ¿Qué tienen que saber en este tema? Bien. El ciclo de Krebs, que son reacciones bioquímicas, bien. Hay en internet colocan el rap del ciclo de Krebs, y una música que van a poder entender el ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que saber del ciclo de Krebs? Que una molécula de glucosa que ingresa a la vía del ciclo de Krebs van a obtener 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP. Esa es la ganancia. O sea que los productos, cuando ingresa la glucosa a nivel de la matriz mitocondrial, ¿no? Se van a formar estas sustancias. 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de NAD y 2 moléculas de ATP. Y este proceso requiere de oxígeno. No está, no está en el ciclo de Krebs, no está el ciclo de Krebs. Pero no está el ciclo de Krebs en este libro. Directamente les está mencionando el ciclo de Krebs
¿no? ¿Cuál es la ganancia del resultado del ciclo de Krebs a partir de la glucosa? Entonces acá no hay. Y en el ciclo de Krebs les menciona en este libro dos etapas. Una primera etapa, obtención de acetilcoenzima A, y la segunda etapa, ciclo de Krebs. ¿No? Existen dos caminos, les explican, para obtener acetilcoenzima A. ¿Qué es la acetilcoenzima A? El acetilcoenzima A es un sustrato que ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Que es una cadena, es un ciclo que se repite. Entonces, eso básicamente para obtener, ¿no?, la obtención del acetilcoenzima A, ¿no?, una es a partir del ácido pirúvico. ¿Vieron? El ácido pirúvico, piruvato es igual. ¿De dónde han obtenido el ácido pirúvico? Se ha obtenido de la glucólisis. Y hemos dicho que glucólisis es la transformación de la glucosa a piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A es un sustrato del ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs existe lo que es la fosforilación oxidativa. Entonces, esa es una secuencia de parte de la degradación de la glucosa. La glucosa. Esto es que es complejo. Y en la segunda etapa les menciona en este libro que el ciclo de Krebs también es denominado el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o sea que tienen otros nombres en algunos otros libros que les está diciendo que también se denomina. Entonces el ciclo de Krebs inicia con la unión de acetilcoenzima A obtenido anteriormente con una molécula de ácido oxalacético para formar una molécula de 6 carbonos ácido cítrico. Se da el nombre al ciclo. La degradación de los ácidos grasos se realiza en el interior de la mitocondria. Bueno, acá en esta página, última página, está el desarrollo del ciclo de Krebs, ¿no? Bueno, ¿qué hemos dicho que era la glucólisis? A ver, los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué es la glucólisis? Es la transformación de la glucosa a piruvato. ¿Es la destrucción de la glucosa? Muy bien. Entonces, primer paso, hemos dicho que es glucólisis, que es la transformación de glucosa a piruvato. Piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no?, o el ciclo del ácido cítrico, así se llama también. Bueno, entonces este ciclo, ¿no?, primero el acetilcoenzima A se convierte en ácido cítrico. El ácido cítrico se convierte en otra sustancia. A ver, no es así. El ciclo empieza por acetilcoenzima A, ácido oxalacético, ¿no? Y bien, ven el acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. El ácido oxalacético tiene 4 carbonos. Se reorganizan estas moléculas y se transforman en otras sustancias, ¿no? Entonces, este ciclo, que se llama el ciclo de Krebs, ¿no?, me va a originar ATP. ATP, ¿dónde está el otro ATP? 1 mol de ATP. NADH, muy importante. NADH
¿Qué es NADH? Importante también, ¿no? Es nicotín, adenil, dinucleótido, hidrógeno. ¿Qué es FAT? Es otra sustancia que se va a producir en el ciclo de Krebs. FAT-H, flavin, adenil, dinucleótido, hidrógeno, ¿no? Dihidrógeno. Entonces, estas son sustancias que se van a formar en el ciclo de Krebs, ¿no? Y lo más importante, ATP. En el ciclo de Krebs se desarrolla ATP. Continuando este ciclo de Krebs, existe la tercera etapa. Entonces, hay que leer lo que es la tercera etapa. Y la tercera etapa es la cadena respiratoria. La misión de la cadena transportadora de electrones es la de crear un gradiente electroquímico que se utiliza para la síntesis de ATP. Bueno, si lo quieren entender de una manera más simple, lo que es la tercera, la cadena respiratoria, es el movimiento de los electrones, ¿no? Para poder sintetizar ATP. ¿No? Entonces, es básicamente, esa es la cadena respiratoria, ¿no? Los electrones que se han formado en el ciclo de Krebs son llevados en la cadena respiratoria. ¿Para qué? Para formar ATP. Que esa es la finalidad de todo este tema, es poder sintetizar ATP a partir de una molécula de glucosa. Y la cuarta etapa, que les dice, es la fosforilación oxidativa, ¿no? Es el proceso de digestión que permite obtener las proteínas propias, así como las biomoléculas que se forman a partir. Bueno, la cuarta etapa, fosforilación oxidativa, es una reacción de oxidación, ¿ya? Esta fosforilación. Aquí no les está explicando este proceso, porque ya les está hablando de proteínas propias, ¿ya? Entonces, esta fosforilación oxidativa es la continuación de la cadena respiratoria, que es el último proceso de metabolismo, donde se desarrolla la célula. Entonces, esta cuarta etapa, que también se estudia, ¿no? Es para también producir ATP, ¿no? ATP. Y con eso se acabó lo que es el tema de metabolismo. Pero en este mismo tema, de este libro, les menciona la degradación como un resumen, ¿no? La degradación de las proteínas, degradación de los carbohidratos y de los lípidos. Bueno, entonces, es sencillo en este libro, ¿no? Proteínas, polisacáridos, lípidos. ¿Qué hemos dicho? Que se tiene que transformar las sustancias complejas en sustancias simples. Estos son proteínas, los polisacáridos, los lípidos son sustancias complejas, ¿no? Y les dije que la primera digestión ocurre en la boca, ¿no? Hay una digestión gracias a la saliva. La saliva contiene enzimas que permiten digerir estas sustancias que ingresan por vía oral. Entonces, la proteína se tiene que transformar en aminoácidos, que es una sustancia simple. Los polisacáridos se tienen que transformar en monosacáridos, los lípidos. Tienen que transformarse en ácidos grasos, ¿no? Sustancias más simples. Una vez que ya están en estas sustancias simples, esto se llama, luego ocurre una
es la vía de degradación. Esta sustancia tiene que transformarse en otra sustancia que se llama acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Entonces, que los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, se van a transformar en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, el ciclo llamado también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ya? En el ciclo de Krebs también se sintetiza ATP. Luego del ciclo de Krebs existe lo que es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Y acaba con esto. Acaba. Hasta fosforilación oxidativa se acabó todo lo que es metabolismo. ¿Qué fosforilación oxidativa? Que no estaba muy claro en este concepto que se lee en este libro, ¿no? Básicamente, la fosforilación oxidativa es la transformación de adenosindifosfato en ATP. Eso es fosforilación. El proceso de fosforilación, ¿no?, es la transformación de ADP, adenosindifosfato, en ATP. Y luego, y con eso se acabó lo que es. Este es un resumen de todo el tema de metabolismo. Continuando a ello, de este libro, está también no, con eso se acabó. Y hay unas preguntas en este libro que dice: ¿qué importancia tiene la transformación o asimilación de los alimentos que contienen proteínas? A ver, ¿quién puede, qué importancia tiene en sus palabras? ¿Será que es importante conocer las transformaciones bioquímicas de los alimentos que contienen proteínas? ¿Es importante o no? Sí, Es muy importante esta transformación, ¿no? El cómo la célula lo va a asimilar, ¿no? Ya sabemos que para asimilar la célula la tiene que transformar sustancias complejas en sustancias más simples. Y estas reacciones ocurren frecuentemente. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es poder saber los conceptos de glucólisis, manejar conceptos de fermentación anaeróbica, ¿no?, que es un proceso anaeróbico, ¿no? Pero básicamente, ¿no?, es producir energía a partir de los alimentos. Eso es, este es el objetivo de este tema, poder comprender las reacciones bioquímicas, ¿no? Y algo que está mencionado en este libro, que también es importante, ¿no?, en el ciclo de Krebs, y ya hemos avanzado en el ciclo de Krebs, menciona en ese libro la ganancia neta, ¿no?, cuántos moles de ATP se están formando en el ciclo de Krebs como resultado de ese proceso, ¿no?
Entonces, todas las proteínas que ingresan por vía oral se tienen que transformar en aminoácidos. Los aminoácidos se tienen que transformar en enzima A. Así coenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs está la cadena de transporte de electrones, que básicamente es un juego de los electrones, que son otorgados de unas sustancias que se denominan NADH y FADH. Luego de esa cadena de transporte de electrones está la fosforilación oxidativa, que básicamente la fosforilación oxidativa es la transformación de adenosín difosfato, ocurre, o sea, una fosforilación en ADP para transformarse en ATP. Ya con eso se concluye lo que es el metabolismo. ¿Dónde se desarrolla todos estos procesos? En el interior de la célula. Y bueno, ¿no? Dependiendo si estamos hablando en cada proceso de la glucólisis, ¿no? Del ciclo de Krebs, tenemos que saber que el ciclo de Krebs se desarrolla en la matriz mitocondrial, básicamente en la mitocondria. Entonces, de esa manera, tienen que ustedes hacer resumen y estudiar este tema, que es relativamente complejo, ¿no? Que en esta clase tal vez les quedan dudas ahora, ¿no? Pero que no sé si es mañana vamos a avanzar otro tema, no sé, tal vez avanzamos este mismo tema y reforzamos aún más, ¿no? Entonces, lo que sí tienen que ir leyendo este tema para que no les sea, porque el tema más complejo es este tema, todos los temas. Sí. Disculpe, licenciada, ¿cuándo volveríamos a avanzar este tema? No sé si el coordinador nos va a decir mañana avanzar otro tema. Eso depende del coordinador para reforzar. Si no, mañana vamos a ingresar a un nuevo tema. Vamos a ingresar a un nuevo tema. Y no es tan difícil, ¿no? Nunca por ejemplo, ¿no? Mencionaba la glucólisis, ¿no? Cómo la glucosa se transforma a piruvato. Esos nombrecitos que 1,3-difosfoglicerato y todo eso, no se lo tienen que aprender, pero tienen que saber el concepto de glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es una destrucción de la glucosa, ¿no? Para transformar en sí a piruvato. Esa es glucólisis. Luego así desarrollar el desarrollo para formar energía en forma de ATP. Que en una clase, yo supongo que es hasta mañana este tema, estoy suponiendo porque este tema, aparte de complejo, no da para avanzar en una sola clase. Ya, espero entonces que mañana nos digan si vamos a reforzar el tema de este tema, luego avanzar el siguiente tema. ¿Qué parte no le entendieron a este tema? Para que mañana, si es que reforzamos, solamente vamos a reforzar. El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Bueno, entonces el ciclo de Krebs lo vamos a repasar mañana, ¿sí? Básicamente hasta hay un rap de la música, una música en forma de rap, ¿no? Del ciclo de Krebs. Interesante. Y hay varios en internet. Entonces mañana repasamos el ciclo de Krebs.
Ya, entonces nos vemos hasta el día de mañana para poder continuar este tema. Ya, listo. Recording stopped.
Recording in progress. Jóvenes, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta clase del 27 de febrero. Son las 11:34 de la mañana. ¿Cómo están? ¿Me confirman, por favor, si me pueden ver y escuchar claramente? Sí, Buenos listo. días, Leison. Sí, señor. Buenos días, listo. Buen día a todos. ¿Cómo están, jóvenes, después de un primer examen? A ver, coméntenme. Vamos a tomar unos 5 minutitos. En depresión. Depresión, ¿por qué? ¿Qué ha Si pasado? nos morimos, pero no. Triste, Alicia. Valió madres. Estamos rezando todos los días para el próximo examen. Sí, sí, les Exacto, rezando. rezando. Después de ese primer examen, creo que todos salimos como el grupo del circo, así, payasos salimos. Sí, porque, a ver, estuve en algunos grupos, creo que nos hemos topado con ustedes. Y bueno, así en varios grupos, ¿no? Los 3 días de exámenes, los docentes teníamos que estar ahí. Y bueno, pude evidenciar que habían, por lo menos, identifiqué unos 4 tipos de exámenes. Entonces no era el mismo examen para todos. Está bien, pues, ¿no? Así se evita cualquier tipo de plagio o copia. Por otro lado, otra de las cosas que evidencié es que es un examen más de razonamiento que de memorización. Y más de uno de pronto se va a acordar o se acordó de lo que avanzamos, ¿no? De lo que aprendimos. La importancia, por ejemplo, de utilizar alguna técnica de aprendizaje, algún método de estudio para poder retener la información, porque fíjense que los exámenes, como le digo, yo los leía también mientras estaban respondiendo, veía en las pantallas y bueno, muchas de las preguntas, jóvenes, dependía más que de memorización, dependía de un razonamiento, de un análisis. No tenían mucho tiempo, sin embargo, cuando ustedes estudian y comprenden la información, que es a lo que uno quiere llegar, es fácil responder, porque fíjense que había preguntas de lógica, ¿no? Por ahí leí alguna de química, si no me equivoco, ¿no? El que dice, ¿cómo se llama este proceso en el que el agua se congela? Creo que sin leer ya uno sabe, ¿no? O conoce o puede diferenciar la respuesta correcta. ¿Qué pasa si lo contrario, ¿no? El agua se evapora? ¿A qué se llama este proceso? Y así un sinfín de preguntas. Por ejemplo, había una que recuerdo que decía, ¿a qué nos referimos con el razonamiento? De pronto ustedes deben decir, pero si mi docente no me enseñó lo que era razonamiento, ¿no? O solamente vi el concepto de razonamiento verbal, pero no nos dijo nada solo de razonamiento. Sin embargo, fíjense ahí cómo entra en esa misma pregunta, entra el razonamiento, ¿no? La importancia de entender los conceptos, comprender la información, saber diferenciar, ¿no? Porque quien estudió solamente para memorizar, si no pillaba tal cual como decía en su texto, estaba fregado, ¿no? No sabía qué pregunta, perdón, no sabía qué respuesta marcar. Fíjense que las respuestas de opción múltiple nos favorece, y bueno, para quien no entendió o no comprendió la información lo va a perjudicar, pues, ¿no? Porque hay muchas de esas preguntas que son de comprensión. De hecho, el 80% de esas preguntas eran de comprensión, ¿no? Algunas nomás que vi, por ejemplo, que decía, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta, ¿no? Efectivamente, ahí ya era un párrafo o un concepto, ¿no? Que tenías que haberlo ni siquiera memorizado, ¿no? Si lo lees y lo comprendes, cuando lo ves lo puedes identificar. O sea, no necesitas memorizarlo. Una vez que uno lee, comprende, pero en opciones múltiples resulta fácil poder recordar cuál es, ¿no? La idea cuando uno lo comprende realmente. Entonces, fíjense cómo en este examen, jóvenes, de las preguntas que menos hubieron fueron de lenguaje, ¿no? Y lo que más se aplicó en su examen, lo que más se utilizó fueron las estrategias de aprendizaje, lo que aprendimos en lenguaje.
Si ustedes aplicaban, qué sé yo, el subrayado, la anotación marginal, el uso de cuadros sinópticos para la comprensión y no memorización, porque la memorización, como le digo acá, le jugaba un arma de doble filo, pues, ¿no? Porque había conceptos que necesitaban razonamiento y no así una repetición del concepto como tal mecánico, ¿no? Inclusive había una pregunta que decía, ¿no? Cuando un estudiante tiene una actitud pasiva y había otra, lo contrario, cuando un estudiante tiene una actitud activa. Entonces habría que hacer un razonamiento, ¿no? Una deducción, usar la lógica para determinar cuál de las respuestas es la correcta, teniendo en cuenta o sabiendo qué significa un estudiante activo y qué significa un estudiante con actitud pasiva. Entonces fíjense cómo se aplicó, como le digo, en este examen, donde para su ventaja hubieron pocas preguntas de lenguaje y muy fáciles, ¿no? Razonamiento, metodología, estrategias de aprendizaje. Muy sencilla. Tenía hasta ganas de sentarme ahí y poder responderla. Por eso le digo, jóvenes, que tienen que entrenar su cerebro. Han aprendido lamentablemente a las malas con este examen, que no solamente es preguntas y respuestas abiertas, ¿no? Abiertas o cerradas, sino de múltiples opciones donde necesitan razonar. Y el razonamiento es lo que van a ocupar ustedes mucho en la universidad, ¿no? Lo han visto en este examen. Y por tanto deben prepararse mucho más en cuanto a analizar la información, entenderla, comprenderla para este segundo examen, ¿no? Para que puedan rendir un mejor examen del que hayan dado. A ver, voy a hacer un breve ejercicio. Me gustaría, por favor, la sinceridad y la participación de todos. Sean sinceros aquí. ¿Quién sacó más de 25 puntos? Levanten la mano. Más de 25. 18, 20, 25. Paul, Jesús, Ana, Michelle. Bien, bien, son un grupo numeroso. El mejor grupo creo que ha tenido buenas notas. 25, bien. Tengo 28 personas que han levantado la mano, que han sacado de 25 o más, ¿no? Ya, a ver, 28 de 90. Ahora, ¿quiénes han sacado arriba de 30? De 30 o más. Bajen la mano todos los demás, los de 25 para arriba, de 30 para arriba. Luca, Melissa, bien jóvenes. A ver, voy a preguntar, Luca, ¿cuánto sacó? 34. 34, felicidades, Luca. Melissa, ¿cuánto sacó? 37. No la escuché a Melissa. Puede escribirlo también Melissa si no puede hablar. Se sacó 37. 37, Lisa. ¿Cómo sabe Ana? Ana estaba ahí al ladito, ¿no? Mirando su pantalla. Ay, nada que ver, Lisa. Y eso, amiga. Bien. Bien, felicidades. ¿Quién sacó? Ahora fíjense, 24 participantes, bien, está cerca del número, el anterior número era 28. 24 de aquí sacaron arriba de 30, excelente. ¿Quién sacó 40 o más? Levanten la mano. ¿Quién sacó 40 o más? ¿Qué pasó con las manitos? ¿Dónde están las manitos? ¿Quién sacó 40 o más? ¿Me escuchan, jóvenes, claramente? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Lisa, Solo que las notas oscilan, o sea, las más altas oscilan entre, a lo que me he dado cuenta, entre 34 a 38, 39. Pero después, o sea, de 40 para arriba, creo que Hubo un postulante, gracias Camila, y está correcto. Hubo un postulante que sacó 48. 48 jóvenes, de no creer. Imagínense sobre 50, ¿no? Y lo resolvió en un tiempo promedio. Entonces, antes de que finalice el examen, lo resolvió.
¿no? Inclusive, claro, hay esas personas, ¿no? Dedicadas íntegramente y que logran comprender la información, tienen buenas metodologías de enseñanza, que inclusive aseguraba de que iba a sacar 50, ¿no? O sea, quería sacar 50. Igual vi otras personas que estaban ahí lamentándose porque sacaron, otra nota también que vi fue 40, 42, ¿no? Yo pensé que iba a sacar más, y, pero si está en buena nota, ¿por qué, Leo, no? Porque apliqué todos los métodos y bueno, logré entender. Está bien, fíjense que no, pues, todos aquí quisieran, ¿no? Haber tenido esa nota. Y la nota más alta de 46. ¿Quién sacó 46? ¿Acá? ¿En este grupo? Ya. Fíjense, jóvenes, que, claro, todos quisiéramos tener, pues, ¿no? Un promedio. En realidad, el promedio ideal es de 30 para arriba, pues, ¿no? De 25 estamos hablando de la mitad del examen. Entonces, ¿por qué hago esto, jóvenes? No es para que se sientan mal, ni mucho menos. No lo tomen por ese lado. Yo hice un pequeño experimento ahí rápido con la observación. Observé, ¿no? El tipo de examen que hay. Como les digo, yo identifiqué al menos 4 tipos de exámenes. No eran lo mismo, no todos tenían lo mismo. De hecho, si ustedes miraban la pantalla de su compañero ahí al lado, esperando obtener una respuesta de alguna que ustedes no sabían, no tenían las mismas preguntas. Entonces, algunas coincidían de pronto, ¿no? Pero no era el mismo examen. Entonces, había pocas probabilidades de copiar. Miguel Ángel, ¿quería decir algo? No, que habían preguntas bien similares. O sea, habían preguntas que eran bien similares, otras que eran idénticas, o sea, Correcto. pero otras que solo que